Se nos pide que determinemos el límite utilizando la regla del L'Hopital. Sin embargo, antes de hacer esto, comencemos por comprobar la forma del límite. En realidad, antes de hacerlo para una revisión rápida, he graficado igual al registro natural X aquí en la parte inferior. Recordar esta función sigue aumentando en todo su dominio, no se estabiliza y tener una asíntota horizontal. Y por lo tanto, a medida que x se acerca al infinito, el cuadrado del tronco natural x se acerca al infinito, y también 5x al cuadrado. El límite tiene la forma indeterminada del infinito, dividida por el infinito. Y por lo tanto podemos aplicar la regla del L'Hopital para ayudarnos a determinar el límite. La regla del L'Hopital establece que si tenemos una de las formas indeterminadas que se muestran aquí en forma de fracción, entonces el límite a medida que x se acerca a c de f de x dividido por g de x es igual a un límite a medida que x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x. Así que trabajemos en determinar las derivadas del numerador y el denominador. Tenemos el límite como x se acerca al infinito de, para diferenciar el cuadrado de tronco natural x, necesitamos aplicar el poder regla con la regla de la cadena en la que la interfunción es el registro natural x. La derivada de la cuadrado de tronco natural x. La derivada del cuadrado de x natural es igual a 2 veces el tronco natural x a la potencia de una vez derivada del registro natural x, que es 1 dividido por x, y luego dividimos por el derivada de 5x², que es 10x. Ahora vamos a asegurarnos de que simplifique correctamente aquí. Voy a mostrarlo en pasos. Podemos escribir el numerador como 2 log x natural dividido por 2. Y luego dividir por 10x equivale a multiplicar por recíproco de 1 sobre 10x. Y ahora muestra un poco más. Trabajar para simplificar esto. Vamos a escribir a través del numerador como 2 logaritmos naturales x divididos por x, y luego dividiendo por 10x es equivalente a multiplicar por recíproco de 1 sobre 10x. Observe que podemos simplificar el 2 y el 10, hay 1, 2 y 2 y 5, 2 y 10. Lo que nos da el límite. Lo que nos da el límite a medida que x se acerca al infinito del registro natural x. Tronco natural x dividido por 5x al cuadrado. Y ahora vuelve a revisar el formulario. Observe que cuando x se acerca al infinito, el registro natural x se acerca al infinito, y también lo hace 5x al cuadrado. Todavía tenemos el indeterminado. Forma de infinito dividida por infinito, lo que indica que podemos aplicar otra vez la regla del L'Hopital. Este límite que nos da el límite a medida que x se acerca al infinito de, la derivada del log natural x es 1 dividido por x, y la derivada de 5x al cuadrado es 10x. Así que, de nuevo, vamos a mostrar simplificando 1 dividido por x. Y de nuevo, sigamos adelante y mostremos la simplificación en el lateral. 1 dividido por x dividido por 10x es igual a. Vamos a mostrar la simplificación en el lateral. De nuevo, tenemos 1 dividido por x y luego dividirlo por 10x. De nuevo es equivalente a multiplicar por 1 sobre 10x. Lo que podemos ver nos da 1 dividido por 10 veces al cuadrado. Así que ahora tenemos el límite cuando x se acerca al infinito de 1 dividido por 10x. Así que ahora tenemos el límite cuando x se acerca al infinito de 1 dividido por 10x al cuadrado. Y ahora podemos evaluar el límite. El numerador permanece en 1. El denominador aumenta sin límites y ahora podemos determinar el límite. Observe que el numerador permanece en 1 y el denominador aumenta sin límites y, por lo tanto, las funciones disminución del enfoque y, por tanto, de la función valores se acercan a 0 y por lo tanto la función los valores se acercan a 0. Lo que significa que el original límite también es igual a 0. Y vamos a verificarlo gráficamente. Así que aquí tenemos el gráfico de la función original. ¡Oh carajo! Aquí tenemos el gráfico.
de la función original y observamos que cuando x se acerca al infinito o cuando x aumenta sin límite o cuando se mueven hacia la derecha, podemos ver que nos acercamos el valor cero de la función de valor, y el gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que esto te haya resultado útil.